Bien, hermanos, vamos a tener ahora una lectura de la palabra del Señor. Es un pasaje muy conocido, pero seguramente nunca vamos a estar demasiado tiempo o demasiadas veces considerándolo. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Isaías 53. A partir del versículo primero, dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, quiso Jehová quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Una de las partes por así decirlo, digamos, uno de los aspectos que forman la doctrina de la providencia es el llamado concurso. Es decir, la idea de que en una misma acción pues concurren, ¿no? Se dan al mismo tiempo tanto la acción del hombre como también la acción de Dios en la misma acción. Por eso se le llama concurso, ¿no? Porque concurren al mismo tiempo, ¿no? Y bien, pues hay muchos que este aspecto les causa problemas y lo tienen a poner aparte, no considerarlo. Lo tienen cuando hablan de la
providencia, entonces se centran sobre todo en el hecho de que Dios cuida toda la creación o la gobierna y la dirige, pero el hecho de que Dios esté actuando de esta manera en todas las y juntamente con todas las acciones de los hombres, pues les parece, creo yo, que es como que Él se entremezcla demasiado en las acciones de los hombres, ¿no? Y bueno, con todo y con eso, con todos los reparos que se pueda tener este concurso, es algo que está firmemente asentado en la Escritura. Firmemente asentado en la Escritura. Cuando, por ejemplo, Josué, pues hubo la reconciliación con sus hermanos después de la muerte también de su padre Jacob. Los hermanos le hablaron diciendo, pues también con engaño, ¿no?, que el padre pues les había dicho que José los perdonara. Entonces la respuesta, por haberlo vendido a Egipto, entonces la respuesta de José fue: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho tiempo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que no es una buena o correcta traducción el encaminar aquí, porque realmente lo que nos encontramos es: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo pensó para bien. Ellos lo pensaron para mal, pero Dios lo pensó para bien. Bueno, así pues será, si Dios quiere, también pues en la nueva revisión de la palabra. Ellos pensaron mal contra mí, pero Dios la misma acción la pensó para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Es algo que también encontramos, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, cuando habla de Asiria, que es la vara y el báculo de Dios, ¿no?, de su ira. Leemos en el capítulo 10 y versículo 5: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Entonces vemos a la continuación del versículo 6 la acción de Dios: le mandaré a Asiria contra una nación pérfida, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presas, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y vemos a continuación, versículo 7, pues la acción de Asiria, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Entonces Dios la envía para ejecutar su ira sobre su pueblo, y bueno, pues la motivación de Asiria no fue esa, no fue la de servir a Dios, sino simplemente pues la de ir al pillaje y de repartir despojos de una nación más. Y esto también lo vemos en el Nuevo Testamento, en referencia incluso con la muerte del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en la predicación del apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, allí leemos en el versículo 23 la muerte del Señor Jesucristo desde el punto de vista de la intención de Dios. Dice: a Cristo, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis por mano de los inicuos, crucificándolo. Entonces vemos, por un lado, la acción de Dios que entregó a su Hijo para ser muerto, para obrar la salvación. Y bueno, pues ellos lo hicieron por maldad, lo tomaron ellos, lo mataron por medio de los inicuos, crucificándolo. Y también en el versículo 36 pues dice que es ellos quienes los habían crucificado. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al mismo tiempo pues se ve que Dios lo entregó a la muerte
y ellos lo crucificaron por maldad. Bien, pues podemos retener este punto y esta perspectiva para ver el pasaje que hemos leído de Isaías 53, este pasaje tan conocido y tan importante de la Biblia, en el Antiguo Testamento, esta profecía del Señor Jesucristo, esta profecía del siervo sufriente, esta profecía del Mesías que murió desechado por todos los hombres. Y digo pues Mesías porque no es esto ni remotamente, ni por asomo, una palabra que se aplique al pueblo judío o a la nación de Israel. Esto es una profecía del Señor Jesucristo y de sus sufrimientos. Y es el mensaje general de este capítulo. Pero al mismo tiempo está presente en este capítulo este punto que hemos visto, que estos sufrimientos son vistos tanto de parte de los hombres como de parte también de Dios, de parte de los hombres como también de parte de Dios. Y en cuanto primeramente a los hombres, es sobre todo lo que tiene que ver en cuanto al desprecio y al rechazo y al menosprecio. Leemos en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Cuál es la idea aquí? Se está comparando al Señor Jesús, vemos, con vegetación, no algo humano, una vegetación, y además es una vegetación reseca, en un lugar desértico, como raíz de tierra seca, sin forma humana. Es decir, que es así como ellos lo veían, es así como lo consideraban, y consideraban por lo tanto al siervo, al Mesías, como subhumano. No es humano o es infrahumano. Y esto es algo que desgraciadamente se encuentra siempre presente en el corazón de los hombres, de considerar a algunos, unos u otros, ¿no?, como que no es humano. Bien, pues así lo consideraron a él, y seguimos, sigue diciendo, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Ninguna hermosura, ningún interés, ningún deseo tampoco despierta, si no vemos el desprecio de la gente. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Y al final del versículo también dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y vemos esto mismo cuando Jesús estuvo en la cruz. Sobre todo lo vemos en el Evangelio de Lucas. Vemos que allí en el capítulo 23 de Lucas, todos los habían desechado y menospreciado. A él se le fue puesta una corona de espinas y se le dieron de bofetadas y se le cubrieron el rostro de esputos. Y al llegar entonces al lugar de la calavera, versículo 33, dice, lo crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda,
Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo sus vestidos echaron suertes. Y vemos que en el siglo 35 el pueblo estaba mirando y con ellos también se burlaban de él los gobernantes del pueblo, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo escarnecían, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo también lo mismo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. E incluso los malhechores, aquellos que estaban también crucificados al lado de Jesús, uno de ellos lo injuriaba, versículo 39, diciendo lo mismo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Y siempre es diciendo la misma frase, el mismo refrán: si tú eres el rey de los judíos, si tú eres verdaderamente el Cristo, si tú eres verdaderamente el Mesías. ¿Quién veían ellos? Veían a alguien que moría en la cruz, en el instrumento de ejecución de los romanos, absolutamente deshonroso y absolutamente despreciable para ellos. El pensar que el que estaba allí en la cruz fuera acaso el Cristo, el Mesías, para ellos, ¿qué locura es esa? ¿No? Para ellos era y sigue siendo también un escándalo, es decir, una roca de tropiezo. Era una caída para su fe, porque la idea que ellos tenían de Mesías era la del guerrero victorioso, lleno de gloria y reconocimiento, por parte de todo el mundo, que se le somete, ¿no? Ya sea voluntariamente, ya sea fingidamente, como dice el Salmo 18 también, pero que se le somete. La idea, por lo tanto, del Mesías en la cruz, con unos malhechores, como un vulgar ratero o asesino, es algo fuera completamente de los parámetros el pueblo judío en aquel tiempo. Dice la palabra, la Escritura también, en el día de hoy, en 1 Corintios capítulo 1, y en general lo es para todos aquellos que quieran estar en la tierra, en esta vida, desde la perspectiva sobre todo del poder y de la gloria y de la dominación sobre los demás. El poder y la gloria, y ves entonces la religión como un medio para alcanzar estos fines, una religión, por lo tanto, de poder y gloria en el mundo. Y entonces vemos, ahí es donde no cuadra que alguien que se presenta como el Hijo de Dios, alguien que se presenta como el Mesías, y que Dios además está haciendo grandes obras y grandes milagros por medio de él, que esté muriendo de esa manera, es algo completamente despreciable para ellos. Y por lo tanto vemos este rechazo visceral de los hombres. Pero en la cruz no fue solamente una acción de la malicia, de la maldad y de la perversidad de los hombres, porque también la cruz y sobre todo es la obra de Dios. Es una obra que viene de parte de Dios. ¿Y eso entonces en qué sentido? Como también nos dice este pasaje, Dios estaba tratando con el pecado en su Hijo. Leemos en el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y esto para
para tratar con el pecado. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. También vemos en el versículo 11 que Él llevará las iniquidades de ellos. Y también vemos al final del versículo 12, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios estaba tratando con el gran problema del pecado, que es lo que ha introducido la muerte y la condenación a todos los hombres. Y Dios lo hizo pues allí pues de una manera eficaz. La Escritura, cuando habla de esta obra de Cristo en la cruz, habla en los términos más amplios. Leemos en el capítulo 5 de 2 de Corintios, en el versículo 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados. Sabemos que por el conjunto de la Escritura en otros muchos lugares que la obra de Cristo fue eficaz y fue para su pueblo, y aquí en Isaías 53 mismo dice que Él padeció, Él llevó el pecado de muchos, como también el Señor Jesús dice en los Evangelios, que Él no vino a ser servido sino a servir y poner su vida en rescate de muchos de su pueblo. Pero vemos que aquí está hablando de una manera amplia del mundo. ¿Por qué? Pues para que el anuncio de esta obra, el anuncio del Evangelio, que aquí en 2 de Corintios 5 habla del ministerio de la reconciliación, donde se pueda hacer a todos los hombres, presentarles esta obra e invitarles, llamarles a que la reciban con la seguridad de que todo aquel que lo haga verdaderamente puede tener esa seguridad de que recibe esa reconciliación, de que es reconciliado con Dios por medio de su Hijo. Porque lo que ocurrió en la cruz fue lo que continúa diciendo el versículo 21, porque al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios estaba pues tratando con el pecado en la cruz. Y el pecado, pues, para hablar de una manera sencilla y que nos podamos pues acordar pues con facilidad, se puede ver el pecado principalmente pues con dos partes se puede hablar. Por una parte la culpa y por otra parte la corrupción. Por una parte la culpa, por otra parte la corrupción. La culpa es lo que merece el pecado, lo que merece la acción. La culpa, dejando aparte los sentimientos de culpa que uno pueda tener, ¿no?, en su interior, porque todo el mundo lo tiene, ¿no?, por la conciencia, pero la culpa sobre todo es algo legal. La culpa tiene que ver, por tanto, con la justicia. La paga del pecado es muerte, nos dice la Escritura, es la paga, es el salario, es lo que merece, eso es la culpa. Y bien, pues tenemos en este pasaje, primeramente, sí, que estaba tratando también con la culpa. ¿En qué sentido se ve esto? Vemos que lo encontramos, por ejemplo, en el versículo 5, cuando dice: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por nuestros pecados, aquí está traducido como pecados, pero la idea en el original es la de iniquidades, como en el versículo 10.
la iniquidad. En el se puso con los impíos. A las iniquidades, versículo 11, perdón. Llevará las iniquidades de ellos. Y también vemos esto mismo en el versículo 6, cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, es también la palabra iniquidad. Y bueno, esta palabra de iniquidad, sobre todo el peso que tiene en la Escritura es este mismo, el de la culpa. El de la culpa, como también en el versículo 10 es otra palabra distinta, pero es también esa misma carga, ese mismo peso, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, literalmente es culpa. Entonces vemos que estuvo ciertamente pues tratando con la culpa, pero también vemos en este pasaje que él estuvo tratando sí con la corrupción del pecado. Con la corrupción del pecado. Y alguien puede decir, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera está tratando aquí con la corrupción del pecado? Pues vemos, y es ciertamente, creo, lo que más llama la atención de este capítulo y que por lo cual la gente lo conoce más. Lo que se nos dice sobre todo los versículos 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres hemos visto, varón de dolores, experimentado en quebranto. La idea aquí de dolores y sobre todo la del quebranto es la idea de la enfermedad. Es como cuando se utiliza la palabra quebranto en el sentido de quebranto de salud. Es enfermedad. Cuando dice entonces que era experimentado en quebranto, es que él conocía lo que es el quebranto de salud. Él estaba acostumbrado, familiarizado a la enfermedad. En el versículo 4 continúa diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Enfermedades y dolores. Y sigue diciendo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra herido de Dios es la misma palabra, la misma raíz, la misma que la palabra plaga. Y también está aparentado con la lepra, con la palabra lepra en el original. Versículo 5 también dice, versículo 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La idea también es de esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad en general? ¿Qué es la enfermedad? Pues es la corrupción de nuestra naturaleza a nivel físico. No ya del alma, pero sí del físico. Y es que nuestro organismo, que fue creado sano e íntegro por parte de Dios, se corrompe por medio de la enfermedad, contrae un mal. Y bien, pues entonces vemos que la enfermedad aquí está, todo este lenguaje de la enfermedad sirve para hablar de esta corrupción del alma, contraída por el pecado. Y bien, pues entonces vemos que sí, por un lado él fue rechazado por los hombres,
por maldad, por desprecio, por cobardía también. ¿Por qué? Pues porque si Él era el Mesías en la cruz, entonces, ¿qué tenían que hacer ellos sino lo que Él mismo había dicho Jesús? Que el que quiera seguirme, tome su cruz. Esta cruz es el camino a seguir para todos los hombres por causa de su pecado. Entonces, las burlas, el desprecio, el rechazo, todo eso en el fondo es cobardía de no querer seguir la cruz de Cristo, no querer tomar la cruz de Cristo para sí y de querer estar uno entero en sus pecados. Fue rechazado, pues despreciado por los hombres, no es algo a la altura, no es digno, y también con repugnancia. Fue rechazado con repugnancia por parte de los hombres, que lo vieron como algo infrahumano, una raíz de tierra seca, una raíz en un desierto. Ciertamente, pues, tenemos una visión, pues, muy blanca o muy neutra todavía de la cruz. Hemos visto, pues, muchos cuadros y muchas pinturas y muchos crucifijos en los que, bueno, pues, seguro que no nos está transmitiendo la crueldad del estado de Jesús en la cruz. Él estaba completamente molido, nos dice este pasaje. Él fue completamente desfigurado. Él fue completamente aniquilado físicamente en la cruz. Y la gente, al verlo, tenía esta mezcla de miedo, de desprecio y de repugnancia ante Cristo en la cruz. Pero al mismo tiempo, Dios estaba tratando con el pecado y lo estaba solucionando en la cruz, tanto en la culpa como en la corrupción del pecado. Y de esa manera, Cristo en la cruz resolvió la culpa, siendo victorioso de nuestros pecados. Nos dice Colosenses que Él tomó el acta que nos era contraria de nuestros hechos y los quitó de en medio, triunfando sobre ellos al clavarlos en la cruz. Él fue victorioso sobre nuestros pecados porque saldó completamente esta deuda. Él derramó, por lo tanto, legalmente su sangre para cubrir los pecados. Y de esa manera, pues, la culpa fue saldada. Y Jesús a sí mismo fue victorioso en la cruz sobre el diablo, porque Él, al dar su vida por ellos, pues el diablo ya no tiene por dónde acusar a los escogidos de Dios. Si Él es el que justifica, si es el que muere por ellos, ¿cómo el diablo va a acusarlos todavía? Así, por lo tanto, Él, Jesús, salda completamente la culpa, triunfando sobre los pecados y triunfando también sobre el diablo y sus acusaciones, pero fijémonos también sobre la corrupción de nuestro pecado. La corrupción de nuestro pecado, haciéndose pecado Él mismo en la cruz y tomando forma visible de lo que es la enfermedad de nuestra alma. Si alguno no tiene seguridad para con Dios y alguno está, pues, con el pesar, incluso con el dolor
y con la vergüenza por su pecado, por sus obras, por la corrupción de su corazón, por las cosas terribles que él ha hecho. Si él se dice como Tamar, pues cuando fue violada por su medio hermano Amón, ¿no? ¿A dónde iré yo ahora con mi vergüenza? ¿A dónde iré ahora? Después de haber sido deshonrada así, pues ¿a dónde se puede uno ir si no es a Jesús muerto en la cruz? Él es el Dios 3 veces santo, 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 santo. Y se hizo así en la cruz. Fue tratado como culpable y apareció pues como el pecado mismo en la cruz por nosotros. ¿A dónde irás? A Cristo. Todo aquel que va a Cristo no es echado fuera, es recibido y recibe esa también reconciliación que Él ha obrado para su pueblo en la cruz. Y fijémonos, hermanos, los creyentes, miremos con el rostro descubierto a Jesús en la cruz, que se hizo incluso en la cruz pecado por nosotros. Se hizo, sí, para que la justicia de Dios sea hecha, sea cumplida en nosotros. El Dios 3 veces es santo. Él probó esta enfermedad para, sí, tomar, se puede decir, esta corrupción también sobre nosotros. Él la llevó, muriendo en la cruz. Y muriendo entonces, matando la corrupción de nuestros pecados en la cruz. Hermanos, nosotros a veces estamos con el pesar también de nuestros pecados y el pesar también de nuestras obras y de nuestra corrupción. La enfermedad, hemos dicho, pues que es una imagen en la Biblia de esta corrupción del pecado en nuestra alma. Hermanos, todos nos enfermamos en la vida, tarde o temprano, y esto forma parte también de la caída y de la sentencia de Dios. Todos nos enfermamos, pero hermanos, tengamos esto presente. Sí enfermamos, hermanos, enfermemos así, pero enfermemos de amor por Jesús muerto en la cruz. Hermanos, abracemos a Cristo en la cruz. Abracémonos a Él, de manera que no queramos soltarnos nunca y podamos decir como Pablo que con Cristo juntamente estoy crucificado. Y hermanos, pues veamos que Él ha hecho eso por amor a nosotros. Nuestro corazón ha de descansar, sí. Ha de descansar y ha de confiar, pero también nuestro corazón ha de amar a Cristo, muerto en la cruz, porque Él nos amó a nosotros primero. Y de esa manera pues ya no hay pues acusación, ya no hay culpa que nos condene, pero también de esa manera pues Él nos transforma para que en nosotros se vea también lo que dice la Biblia, la hermosura de la santidad en nuestra vida. Y esto también pues por la unión y la comunión con Cristo. Bien, pues que así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra.